noches. Estoy leyendo la palabra de Dios. Juan 18:3 dice: Judas, pues, tomando una compañía de soldados y alguaciles de los principales sacerdotes y los fariseos, fue allí donde estaba Jesús con sus discípulos, con linternas y antorchas y con armas. Cuando llegué a esta parte de la lectura, empecé a imaginarme cómo alguien como Jesús pudo ser aprendido con armas, como que si hubiera sido un pecador, un malhechor, un delincuente. Y francamente, por eso dice Dios: mi amor nadie lo comprende, porque Él nos ama aún sin nosotros merecerlo. Y me puse a imaginar cómo alguien como Jesús pudo ser aprendido con armas, un ser tan inocente que solamente hizo el bien, Él solo sanó, Él solamente liberó, Él solamente consoló, Él solamente dio de comer al hambriento, multiplicando panes y peces, y ser aprendido con armas. Y eso no es todo. Y estaba pensando de que nosotros, cuando predicamos que Jesús murió por nosotros, todos nos enfatizamos mucho en los sufrimientos físicos que sufrió Jesús. Físicos y emocionales, sufrió vergüenza, sufrió desprecio, traición, burlas, escarnio, humillación, todo. Nos enfocamos y mencionamos esa parte emocional que Él sufrió. Y nos enfocamos mucho, enfatizamos mucho cuando predicamos sobre el sacrificio de Jesús al morir por nuestros pecados. El sufrimiento físico, que fue abofeteado, que fue lastimado con látigos y los clavos y la lanza en su costado y todo. Pero sabes, yo siempre he pensado cuando leo otras partes de la Biblia, por ejemplo Isaías 53, que el castigo de nuestra paz fue sobre Él y que Él llevó nuestros pecados. Dice la Escritura que Él cumplió lo que estaba escrito. Maldito todo aquel que es colgado en un madero. Y Él cumplió esa maldición ahí. El sufrimiento más grande de Jesús no fueron los latigazos, no fueron sus manos santas, limpias, que siempre hicieron el bien, no fue los clavos. Y cuando Él oró lejos, Getsemaní, derramando su alma, y era tal cual grande su angustia, que su sudor, dice la palabra de Dios, que eran como gotas de sangre que caían al suelo, en la tierra, cuando Él estaba orando al Padre. Pero Jesús no oraba teniendo tanto temor del sufrimiento físico que iba pasando. Sé que hay algo más, y la Escritura lo dice. ¿Por qué creen que Jesús exclamó: Padre, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué me has desamparado? Porque Él sufrió la separación del Padre. Porque el Padre tuvo que dejarlo solo.
como aquel cordero que sacaban al desierto fuera de la presencia de Dios. Él sabía que iba a estar solo, pasando ese momento sin la presencia de Dios, separado del Padre, como mueren los pecadores, porque Él tomó nuestro lugar. Él tomó tu lugar y el mío para ahora, para acercarnos a Dios, para acercarnos al Padre. Él sufrió esa parte de morir. Siempre nos enfocamos y enfatizamos el sufrimiento físico. Pero yo creo que fue el 70% más lo que él se sintió separado de su padre, que él siempre oraba. Por ejemplo, sus discípulos, los apóstoles, murieron de una manera muy fea, los mataron de una manera cruel, pero ellos murieron cantando. Y como el maestro iba a orar con tanta angustia en el huerto de Getsemaní por aquel tipo de muerte que él iba a tener, no era eso lo que él temía, no era eso su angustia, era que él sabía que iba a ser separado de la presencia de su Padre. ¿Y sabes por qué? Porque dice la palabra en Isaías 53, el castigo de nuestra paz fue sobre él. La soledad que él sufrió estando en esa condición fue para que tú y yo ahora no nos sintamos solos nunca. ¿Para qué sufrió él esa separación de él, de Dios, del Padre con él? Para que ahora tú y yo disfrutemos de esa presencia siempre de Dios, de que sintamos siempre en cada momento de nuestra vida que no estamos solos. Por eso dice mucho la palabra de Dios: Él se hizo pobre para que nos enriqueciera. Él sufrió separación del Padre para que ahora Él los pueda prometer, como le prometió a sus discípulos cuando iba a ascender al cielo y se estaba despidiendo de ellos. Les dijo de las últimas palabras antes de ascender: y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Por eso en ese momento él sintió la separación, y era en la oración que hizo en el huerto de Getsemaní. Eso era su sufrimiento, porque sabía que no iba a estar el Padre ahí, sino que iba a sentir la separación. No era que él temiera tanto los clavos, ni las burlas, ni la humillación, ni el cumplimiento de la